Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Un sábado más, todos juntos. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo estudio del libro de Génesis. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente saludarlos. Estamos contentos de poder estar en este momento para compartir la palabra de Dios con ustedes. Bien, vamos a tener una oración antes de comenzar. Okay. Muy bien, vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos cuando abramos tu palabra, queremos rogarte, oh Dios, tu presencia a través de tu Santo Espíritu, que tú nos des un espíritu de sabiduría, de entendimiento, que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Víctor. Vamos a seguir con el estudio de Génesis. Y estamos en la lección 8 y esta lección se titula La promesa. ¿De quién será que estamos hablando otra vez? Veníamos hablando de Abraham, ¿cierto? Así que vamos a seguir hablando de Abraham y de su familia. Exactamente, una historia muy apasionante. Y en la introducción, el versículo tema de esta lección se encuentra en Génesis 24:1 y nos dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Es decir, que Dios cumplió sus promesas, ¿no es cierto? Sí. Dios le había prometido allí a Abraham diferentes cosas como un hijo, y aunque fue en su vejez, Dios cumplió la promesa. También que le había prometido. Le habría prometido, ¿no es cierto?, que iba a tener, que todas las naciones iban a ser benditas en su simiente, y le había prometido que le iba a dar a sus descendientes esa tierra donde él estaba. O sea, él era forastero allí todavía, y en realidad no iba a poseer la tierra completamente, pero 4 generaciones más adelante Dios le había prometido. Es decir, lo que Dios promete lo cumple siempre, ¿no? No siempre en nuestros tiempos, pero Dios cumple sus promesas. Por eso es que cuando queremos ayudarlo, como hizo Abraham y Sara por ahí, es como que distorsionamos un poquito las cosas. Pero Dios en su misericordia es como que se acomoda un poquito al hombre y le allana un poquito el camino, ¿verdad? Pero las consecuencias de eso siempre quedan, desgraciadamente es así. Siempre los atajos que nosotros elegimos, que pensamos, bueno, con este camino yo puedo llegar allá. Y probablemente llegues, pero a lo mejor te trae consecuencias, ¿no es cierto? En vez de, si esperas en Dios, seguramente va a ir con mayor seguridad, ¿no es cierto? Y sin tener esas consecuencias. Además sabemos que la vida cristiana es una vida de crecimiento. Vamos a cometer errores, pero siempre allí está Dios para corregirnos, y si confiamos en Él, Él nos enseña y nos ayuda a crecer, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces para hacer un pequeño bosquejo de lo que será esta lección, ustedes saben que van a tener toda la información en nuestro website y ustedes pueden usar todo este material, van a estar allí todos los versículos, por eso no leemos todos los versículos aquí, pero les damos un pequeño bosquejo. Dice que Dios es Dios de promesas y siempre demuestra que Él cumple sus promesas. Primero le dio a Abraham y Sara un hijo en su vejez. Luego le pide, eso está en Génesis 21:2. Luego le pide que sacrifique a ese hijo en el monte Moria, cosa que parece una cosa tan extraña. En Génesis 22:2 está eso. Luego le provee
en vez de ese sacrificio, Dios le provee un carnero sustituto. Eso está en Génesis 22:13. Luego también le muestra que Él es fiel en cumplir su promesa de bendecirlo en su simiente. O sea, le sustituyó con el carnero y también le volvió a afirmar la promesa en Génesis 22:17 y 18 de que sería bendecido en su simiente, en la de Isaac. También le da a Abraham la forma de encontrarle una esposa adecuada para Isaac, que continuará esa descendencia para asegurar el cumplimiento de las promesas. Eso está todo en Génesis 24. Y luego, después de la muerte de Sara, Abraham se casa con Sétura, que, entre comillas, se cree que es Agar, sí, no se sabe, ¿no es cierto? Así cumple también la promesa a través de Sétura de que él sería padre de naciones, no solo padre de Israel, sino que iba a ser padre de la gente del Medio Oriente. Son hijos de Abraham, ¿verdad? Es que con esta señora tuvo como 6 hijos. Exactamente. Entonces, vamos a ver cómo a través de este pequeño bosquejo, vamos a desarrollarlo ahora durante el estudio, vamos a ver cómo Dios siempre cumple la promesa, cómo Dios siempre respeta la libre elección, el libre albedrío, y como Dios es el que nos salva y que nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. Por más cosas que hagamos, no se puede contar como parte para nuestra salvación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el monte Moria. Y dice ahí entonces en el verso Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. La palabra hebrea nisa incluye 2 ideas opuestas. Dice, el primero, la idea de juicio, y la prueba de Israel durante 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Eso muestra como que Dios como que trajo un juicio, pero en definitiva fue una bendición, ¿no es cierto? Al final de ese peregrinaje vino la bendición y la promesa de Dios se cumplió. Sí, esa idea de juicio es porque dice que la palabra prueba, perdón, aquí tendría que yo haber aclarado, la palabra prueba es en hebreo nisa, que tiene esas 2 ideas. La primera es el juicio que es como tú dijiste, ¿no es cierto? Que es una bendición, porque Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y por el otro lado, la idea de que trae gracia y seguridad del favor de Dios, como tú lo dijiste. Bien. Son 2 ideas opuestas, pero que es la idea de juicio. Es la idea de juicio. En este caso, yo creo que más trae gracia y seguridad del favor de Dios, ¿no es cierto? En el caso de Abraham, la prueba. Exacto, yo creo que siempre que Dios nos pide algo o nos pone a prueba es porque quiere bendecirnos. Finalmente la bendición de Dios está allí. Pasemos la prueba, no la pasemos, porque a veces no la pasamos. Y anyway Dios nos bendice, ¿no es cierto? Porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros. Exactamente. Esa fe, ¿no es cierto?, que debe obrar en la prueba. Tú dijiste que a veces la pasamos y a veces no la pasamos. Seguramente después vendrá otra prueba. Pero cuando la pasamos, se acrecienta nuestra fe. Esa fe que obra en este sentido, dice que ahí en el caso de Abraham y en el caso nuestro también, ¿verdad? Dice que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios hace por nosotros, ¿no es cierto? Porque fíjense que Abraham hizo mucho. Abraham obedeció a Dios. Le dijo, vete al monte Moria, y recogió su hijito, la leña, los sirvientes. Le dijo, mira, nosotros vamos ahí, vamos a volver. Abraham habrá pensado que en una de esas Dios hace un milagro y resucita a Isaac, no sé, pero él dijo vamos a volver, o sea, estaba obrando por fe. Exacto. Fue, ¿no es cierto? Fue a matar a su hijo y el ángel le dijo que no, o sea, Abraham estuvo todo el tiempo obedeciendo, todo el tiempo obrando. ¿Pero qué sucedió? Es decir, él estuvo obrando, como vos decís, pero eso no se le contó como justicia, sino su fe, ¿cierto? Exacto. La fe. Y la fe es más que todo creerle a Dios. ¿No es cierto? Como vos decías, él fue a cumplir lo que Dios le había pedido, pero él tenía fe que Dios iba a proveer. ¿No es cierto? Por eso le dijo a su hijo,
cuando el hijo le dijo, no sé si me estoy adelantando. No, está bien, justamente es lo que viene. Ok, le dijo, ¿dónde está? Aquí tenemos las leña y tenemos el fuego. ¿Dónde está el carnero para el holocausto? Exacto. ¿Y qué le dijo a Abraham? Que le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Es decir, él estaba seguro de que Dios iba a proveer. Es que la fe es lo que es el anticipo de lo que no vemos, ¿verdad? La verdadera fe es el anticipo. Él creyó a Dios que le había prometido, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a cumplir a Dios? Él no lo sabía en ese momento, pero fíjense lo maravilloso de esto de que Dios proveerá, Víctor. Dice que cuando dice Dios proveerá, y ahí pasamos a la otra parte de la lección, de cordero para el holocausto. Dice que ese verbo proveer, y esto cuando yo lo leí se me puso la piel de gallina, quiere decir proveerse a sí mismo o verse a sí mismo. O sea, que era a Dios el que se estaba ofreciendo. Cuando Abraham vio el carnero, ¿qué es lo que estaba viendo? A Cristo. A Cristo. Sí. ¿No es cierto? Yo creo Dios que mismo se de estaba alguna manera Dios le estaba enseñando lo que significa la salvación, ¿no es cierto? Y la promesa y la provisión de Dios, que siempre Dios se provee, como en este caso proveyó del carnero allí para el sacrificio y que él mismo iba a ser el cordero, ¿no es cierto?, que se iba a ofrecer para nuestra salvación. Por eso dice proveerse a o sí ser mismo. visto a sí mismo. O sea, cuando Abraham vio eso, seguramente haber dicho, Dios mismo se está ofreciendo a mí. No hay nada que yo pueda hacer. Todo esto que hice de obedecerlo, de hacer lo que me hizo, no es nada, no es absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él se provee a sí mismo, ¿verdad? Y otra cosa que podemos sacar de allí, ¿no es cierto?, es que Dios siempre provee. Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en problema, Él provee la solución, Él provee lo que necesitamos. Nosotros lo hemos visto en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ese proceso de caminar con Dios es el que hace crecer la fe, como pasó con Abraham. Él pasó por momentos en que su fe vaciló un poco, ¿no es cierto? Hasta mintió, hizo algunas cosas, pero vemos que fue creciendo su fe. En este momento vemos que su fe estaba robusta. Estaba creyéndole la palabra a Dios. Antes había tratado de buscar atajos, ¿verdad? Pensaba en el esclavo Eliezer, dice, bueno, ¿será que este me va a heredar? Y después el hijo de Agar, cuando Sara le dijo que fuera con Agar y tuviera un hijo, ¿no es cierto? Todos eran atajos, todas eran sus obras, sus maneras, hasta que se dio cuenta que la manera de Dios es proveerse Él mismo. Dios mismo se provee. Por eso dice que vamos a leer Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Jesús, si dudamos por un momento, Jesús es Dios, Dios mismo, ¿no es cierto? En Romanos 5:6-8 nos dice, Cristo, cuando aún éramos débil a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos, ¿no es cierto?, que Cristo, siendo Dios, se proveyó a sí mismo para el sacrificio, ¿verdad? Por último, Juan 8:56, Jesús mismo dijo, Abraham vuestro padre se goció de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio? Cuando vio al cordero. Cuando vio al carnero allí atrapado en el zarzal. Y ustedes saben qué curioso, miren qué curioso. El monte Moria está enfrente del monte Sión. Recuerdan que el monte Sión es símbolo de salvación por gracia, según la Biblia. En el monte Moria fue donde Abraham vio la gracia a través del carnero que prefiguraba a Cristo. ¿Y saben qué había abajo en el monte, al pie de la ladera del monte Moria? Se cree que ahí fue el Calvario, ¿no? Ahí fue el Calvario. O sea que Dios con intencionalidad nos enseña que, ¿no es cierto?, le mostró a Abraham la salvación exclusivamente por gracia, ¿verdad? Por lo que Dios hace por nosotros. Exacto. Ok, después sigue la historia de Abraham. ¿Cómo sigue la historia de Abraham? Bueno, ahí en el Génesis 23 habla de la muerte de Sara. Sara dice que vio o vivió en carnes propias, ¿no es cierto?, esta prueba que tuvo que pasar no solamente a Abraham, sino también Sara cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo.
Si bien no dice la Biblia, no habla de eso, pero evidentemente se cree que eso afectó a Sara, porque inmediatamente después ella muere, por lo menos lo que se entiende, ¿no? Sí, No sé si da esa impresión, da esa impresión, no se sabe. Tanto sufrimiento, ¿no es cierto? Tanta angustia, quizá la llevó a morir, pero se ve que Sara en ese momento, que siempre hablaba mucho Sara, pero sí, acá como que guarda silencio, es como que Sara aprendió la lección. También aprendió. Sí, aprendió la lección. Y fíjense que Sara es la única mujer de la que se habla de cuántos días vivió. Siempre es de los hombres que se habla cuántos días vivió. Y Sara es símbolo de la salvación por gracia, porque dice que es su hijo Isaac, ¿no es cierto? Es el hijo de la promesa, ¿verdad? O sea que Sara toma un papel prominente en cuanto a lo que es la salvación por gracia y el entender que la voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros y que nuestra manera de hacer las cosas no es siempre la mejor. No es siempre. Y también pudo ver que Dios siempre está al control, más allá de que nosotros agarremos camino o atajos, ¿no es cierto? Finalmente Dios cumple sus promesas y sus propósitos como Él quiere. Exactamente. Como Él quiere. Y estoy segura que ella sí habrá sufrido, se habrá desgastado, pero debe haber muerto llena de días y feliz de haber tenido su propio hijo en la vejez, que de haber experimentado ese milagro tan grande que Dios hizo con ella, ¿verdad? Y seguramente la vamos a ver entre los salvados, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. En la muerte de Sara sucedió algo. Abraham estaba allí en Canaán, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham con respecto a la sepultura de Sara? Porque vemos que fue a un pueblo allí cananeo y le pidió un lugar, un pedazo de tierra donde había una cueva para sepultar a Sara. Y me gusta mucho lo que dice, yo no sé si lo voy a encontrar, pero lo que le contestan allí. Aquí está, algo para destacar, sí. Óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta tu muerta en lo mejor de nuestro sepulcro. ¿Qué testimonio tenía Abraham con aquel pueblo, ¿no? Es decir, que no solamente hablaba de Dios, sino que lo vivía. Y lo veían. Y lo veía. El pueblo veía lo que él era, que era un hombre consagrado a Dios, un hombre que seguramente siempre estaba dispuesto a extender una mano, ¿no es cierto? Por eso dice, no, tú eres un príncipe de Dios. En otras palabras, tú eres una bendición que vivas entre nosotros. Escoge tu lugar o toma la tierra que tú quieras, no hay problema, le dije. Qué lindo, ¿no es cierto?, tener ese testimonio. Ojalá nosotros tuviéramos ese testimonio, ¿no? Y yo creo que, por otro lado, Abraham insistió, porque cuando ustedes lean Génesis 23 van a ver que Abraham insiste en comprar un pedazo de tierra. Yo creo que en su corazón él tenía, bueno, yo ahora soy extranjero en esta tierra, pero quiero sentir algo de posesión, ¿no es cierto? Quiero haber comprado un pedacito que va a ser donde voy a sepultar a mi amada Sara, ¿verdad? Y que, bueno, va a ser, ese pedacito ya es nuestro, ya es como una entrada a la tierra prometida, ¿verdad? Y más allá de que Dios le había prometido esa tierra, ¿no es cierto? Pero él no fue y dijo, no, esta tierra me pertenece porque Dios me la prometió, sino que fue bien humilde. Él fue y quiso comprar. Les pidió por favor y bueno, esa es la grandeza de este hombre, ¿no? Sí. Y por eso lo reconocían como un príncipe de Dios, porque era una persona consagrada, una persona que vivía lo que hablaba. Sí, por eso dice que los hijos de Dios siempre darán buen testimonio en cualquier lugar donde vivan, no importa cuál sea la circunstancia que enfrenten, ¿verdad? A veces enfrentamos circunstancias que nos ponen a prueba y que hacen que se vea bien cuál es nuestro carácter. A todos nos pasa, ¿verdad? Qué hermoso cuando Dios nos va transformando y cuando nuestras actitudes van cambiando y la gente lo ve. Y la gente lo ve y eso es testimonio, ¿no es cierto?, para Dios. Ok, luego vemos que Abraham se estaba poniendo viejito y tenía una preocupación, sí, ¿verdad? ¿Cuál era esa preocupación que tenía Abraham? Yo creo que siempre Abraham estuvo preocupado por hacer que se cumpla lo que Dios había prometido, ¿no es cierto? Y entonces en este caso vemos que Abraham, como vos dijiste, se estaba poniendo viejito. Y evidentemente Isaac no tenía todavía esposa,
Entonces dice que llama a su siervo, a Eliezer, ¿no es cierto? Y le hace cumplir una promesa. Y había allí una costumbre que dice que le hace poner la mano debajo del muslo, era una costumbre que había, y le hace prometer que va a ir a la tierra de sus antepasados y que buscará allí una esposa para su hijo Isaac. Exacto. Porque, bueno, había quizás varios motivos, ¿verdad? Para eso. Uno, porque los pueblos cananeos eran bastante idólatras, ¿no? Y Dios no quería que la influencia de un cónyuge que no fuera adorador de él, fuera a malograr, ¿no es cierto? Claro. A malograr la vida de Isaac, ¿no es cierto? Él no quería eso. Entonces le mandó a que fuera a su tierra, a su parentela, no porque fueran mejores, porque no es así, ¿no es cierto? Sino porque es bueno estar unido a gente que tiene tus mismos principios. Eso es vital a veces para una buena relación. Eso ayuda, ¿no es cierto? Ayuda para que un matrimonio se acerque a Dios. Porque si tiene la contra del esposo o de la esposa, podemos ver en la vida de Jezabel y el rey Acab, ¿no es cierto? Lo que pasó. Yo no sé qué tan consagrado era Acab, pero sí sabemos que Jezabel era una persona mala, idólatra, y que arrastró a su esposo, ¿no es cierto? Lo terminó de perder, digamos, y así perdieron a todo el pueblo. Entonces es bien importante, ¿no es cierto?, que uno, como tú decías, cuando va a formar un hogar, trate de formar un hogar con una persona que tenga por lo menos creencia en Dios, que crea en Dios, que respete a Dios. Si respeta a Dios, va a respetar a la esposa o viceversa al esposo. Claro, exactamente. Entonces dice que Abraham le envía a su siervo de confianza a buscar esposa para Isaac, eso está en Génesis 24:1. Le hace jurar por Jehová que no tomará esposa de entre los cananeos. Fíjense qué importante que era para Abraham. Eso está en Génesis 24:3. Y le asegura al siervo, porque el siervo por ahí como que se preocupa y le dice, ¿qué tal si voy y la muchacha no quiere venir conmigo? ¿Cómo voy a saber quién es la muchacha? Entonces Abraham le dice, el ángel de Jehová irá contigo. El mismo ángel de Jehová, ¿no?, que lo visitó a él y que le prometió a Isaac, el mismo ángel de Jehová que le habló desde el cielo, le dijo, no levantes la mano qué seguridad que tenía. Qué seguridad hermosa. Porque le dijo que el ángel iba a ir con él y lo iba a acompañar y lo iba a ayudar en la elección de la esposa. Y sabemos que el ángel de Jehová es Jesús, ¿no es cierto? Cristo. Y también podemos ver, ustedes después pueden leerlo, ¿no es cierto?, en toda la historia, que realmente el ángel lo acompañó. Y se cumplió todo lo que el siervo le pidió al Señor. Sí, porque le pidió una señal. Le pidió una señal. Exactamente, le pidió a la muchacha que se acerque a mí y me diga, y yo le pida del beber y me diga, también le voy a dar a tus camellos. Esa es. Mire usted, qué exactitud, ¿no es cierto? Sí. Tan grande. Una cosa interesante, fíjate que dice la historia que se arrodilló a orar y que puso a los camellos a orar también. Ah, sí. Se quiso arrodillar a los camellos. Quiso arrodillar a los camellos, puso hasta los camellos a orar, porque sintió un gran compromiso de Eliezer en lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Pero a la misma vez, dice que Abraham le dijo, él le dijo, y si la muchacha no quiere venir, bueno, y si después de todo esto la muchacha no quiere venir, ella tiene la libertad de elección. Y tú quedas libre, le dijo, del compromiso. Y tú quedas libre del compromiso, ¿verdad? Exacto. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué nos demuestra eso? Que tenemos libertad para elegir, ¿no es cierto? Lo mismo cuando Dios nos invita para regalarnos la salvación, pero si nosotros no la queremos recibir, Dios no nos obliga. Tenemos libertad para decir sí o no. Tenemos libertad para decir sí o no, para elegir cuál es el camino que vamos a seguir a cada momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer la voz de Dios y vamos a confiar en Él? ¿O vamos a mandarnos solos y confiar solo en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia inteligencia, verdad? Es una elección que hacemos cada día, ¿no? Cada día. Dios no obliga a nadie. El momento que nos levantamos hasta el anochecer, nosotros estamos tomando decisiones. Y Dios nos ha dado la libertad para hacer eso. La libertad para hacer eso, ¿verdad? Y para tener las consecuencias de nuestras elecciones, ¿verdad? Dios no obliga a nadie, no pisotea nunca la libre elección. Sin embargo, una cosa sí debemos saber, Él sigue al control de sus planes. Por más que
Abraham y Sara, y bueno, hubieron muchos atajos, hubieron muchos, ¿cómo podemos llamarle? Delay, ¿cómo se dice delay en español? Demoras del cumplimiento de la promesa, porque ellos hacían su propia cosa. Dios, de todos modos, siempre nos vuelve al camino, siempre vuelve a sus planes, siempre cumple sus promesas. Siempre se cumplen sus planes. Siempre se cumplen. Si yo pensaba que hubiese pasado si la muchacha no quería venir, ¿no sé? Porque tampoco era una decisión fácil. No. Que alguien fuera de tierra lejana y ahora decir, no, tengo un esposo para ti, tienes que venir a mi tierra. Sin conocerlo, ¿verdad? Sin conocerlo. ¿Quién quiere casarse así? No sé. ¿Qué tal si es feo, gordo y viejo? Y tiene olor a pie. Y tiene olor a pie encima. Pero dice que Rebeca tuvo... Sí. Yo creo que el Espíritu Santo también trabajó en ella. Sí. ¿No es cierto? Porque ella, cuando escuchó la propuesta, aceptó esa propuesta y decidió venir hasta la tierra de Abraham, hasta Canaán, digamos, donde estaba Isaac, ¿no es cierto? Para conocerlo y casarse con él. Exactamente. Y así sucedió. Y dice que cuando la vio Isaac, se enamoró. Se enamoró de Rebeca porque era hermosa. Y Isaac no debe haber sido muy mal parecido tampoco, quizás. Y dice que la llevó a su tienda y se consoló de la muerte de su madre, ¿verdad? Sí. Qué hermosa experiencia. Por eso, tenemos la libre elección, pero sepamos que lo que Dios nos aconseja siempre es mejor. Siempre es mejor. Él quiere nuestra felicidad. Y cuando nosotros buscamos atajos, lo que conseguimos es golpearnos, lastimarnos. En cambio, si esperamos en Dios, siempre se cumplen las cosas, nada más que a veces en el tiempo de Él y no en nuestro tiempo. Pero siempre es mejor. Y hoy escuchaba a un pastor que decía que a veces Dios no te contesta o no cumple sus cosas porque está esperando darte una bendición mucho mayor que la que tú estás pidiendo. Ya, siempre es así. Y siempre es así, ¿verdad? Siempre es así. Entonces vamos a la última parte de esta lección, en donde Abraham encuentra, después de la muerte de Sara, a otra esposa. Eso está en Génesis 25, 1 al 8. Yo creo que Abraham también estaba triste por la muerte de Sara. Entonces le vino bien una compañera, ¿no? Más allá de que estaba avanzado en edad, pero siempre la compañía es buena. Nunca es bueno estar solo. Nunca es bueno estar solo. Dios no hizo al hombre y a la mujer para que estén solos, ¿verdad? Dice que Abraham toma luego de la muerte de Sara a una señora que se llamaba Sétura. Hay muchas conjeturas acerca de quién es Sétura. Por el relato bíblico, si ustedes leen Génesis 25 del 1 al 8, van a ver que está como mezclado. Los hijos de Sétura, después está, creo, la muerte de Abraham, después está Ismael como hijo de Agar, ¿no es cierto? Las 12 tribus que salen de Ismael, y después inmediatamente aparece allí la historia de Jacob, que va a tener luego los 12 hijos, ¿verdad? Que son las 12 tribus de Israel. Es decir, que Sétura está como ubicada ahí y se la nombra muy como en relación a Agar. Entonces, muchos creen que Sétura en realidad es Agar que volvió. Es probable. ¿Verdad? Es muy probable. Aunque sí podemos ver que cuando murió Abraham, los que fueron al velorio fueron solamente Isaac y Ismael. Eso dice la palabra. Yo pensaba, si los otros hijos eran hijos de Agar, ¿por qué no estaban allí presentes? ¿Por qué no estaban allí presentes? Pero bueno, son todas conjeturas. O que sí, quizás sí estaban. No sé, no se sabe, ¿no es cierto? La cuestión es que... y no tiene mucha importancia tampoco. No. Pero la cuestión es que la promesa, bueno, lo que dice también es que a los hijos de Isaac, a Isaac le dio todas sus posesiones, y a los hijos de Ismael le dio solo regalos y los despidió. O sea, no dejó que estuvieran juntos, ¿verdad? Porque, bueno, era algo inteligente, porque siempre iba a haber alguna enemistad. Sí. Lo importante aquí es esto,
que Abraham tuvo a Ismael, de cual salieron 12 tribus, que son los del Medio Oriente. Sétura tuvo 6 hijos, de esos salieron los habitantes que estaban, creo que al sur, si no me equivoco. Y también está el pueblo de Israel, que viene de Isaac y sus 12 hijos, ¿verdad? O sea, se cumple la promesa que Dios le dijo, que él iba a ser padre de naciones, diferentes. Qué increíble, ¿verdad? Porque eso lo dice en Génesis 17:21. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. ¿No es cierto? Isaac iba a ser el hijo de la promesa, el que iba a traer la simiente. Claro, pero en realidad estaba hecho con Isaac. Con Isaac. Pero en realidad Abraham fue padre de muchas naciones. ¿No es cierto? Ok, vamos a la conclusión. Que Abraham comprendió más profundamente el plan de salvación, dado que confirmó nada de lo que hiciera estaba para ser. O sea, no entendí mucho acá como escribiste. Pero... ¿Quieres yo lo leo? Sí. Abraham comprendió más profundamente el plan de salvación, dado que confirmó que nada de lo que él hiciera contaba para su salvación, sino que lo que Dios hace por el hombre. Eso nos queda claro, ¿verdad? Eso es lo que comprendió Abraham cuando hizo tanta cosa, pero al fin y al cabo vio que Dios proveyó al carnero, ¿verdad? Y también, junto con Isaac, su hijo, comprendió que el ser humano tiene, por derecho otorgado por Jehová, la libertad de aceptar el plan y las promesas de Dios o rechazarlos. Nosotros tenemos el derecho que Dios nos dio, lo que Dios nos creó, de elegir lo que sea nuestro destino, ¿verdad? Y dice que Dios nos da lo que elegimos. Lo que elegimos, sí, siempre es así. Entonces la conclusión estaría bien clara, ¿no es cierto?, de que no importa lo que nosotros hagamos, no podemos sumar nada para la salvación. No. Nada de lo que hizo Abraham le sumó para su salvación, para el plan de salvación, ¿no es cierto? Sino la provisión que Dios hizo. Pero sí lo hizo comprender. Lo hizo, él entendió eso. Sí, todo lo llevó a comprender cuál era la salvación. Y otro, la libertad que tenemos, la libertad de elección, que Dios no nos obliga, sino que nos invita y nosotros somos los que decidimos seguirlo o no seguirlo, aceptar o no aceptar. Ajá. Exactamente. Ok, esa entonces es la lección de esta semana. Espero les haya quedado en claro. Ustedes saben entonces, para seguir el ministerio que Dios nos ha dado, en YouTube tenemos Jesús Restaura Ministry, en Facebook tenemos Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah, y Jesús Restaura Ministry Women, y por el website es jesusrestauraministry.org. Allí es donde ustedes van a ver el videíto. Ustedes pueden colaborar con este ministerio, ¿no es cierto? Víctor, no sé si quieres agregar algo. Simplemente quería hacer una aclaración que algunos han preguntado cuál es nuestro marco legal. Y entonces, si bien yo a la persona que me preguntó allí en un chat, yo le dije, mira, es un ministerio de apoyo, un ministerio independiente, es decir, nosotros no somos soportados por la iglesia, nuestra iglesia, ¿no es cierto?, es independiente. Podemos decir que es un ministerio de apoyo, nosotros predicamos solamente la palabra de Dios y no estamos predicando doctrina en nuestra iglesia, estamos predicando la palabra de Dios. Porque creemos que, bueno, creo que lo hemos mencionado en varias oportunidades, que ante Dios somos todos iguales, ¿no es cierto? No importa la religión que tú pertenezcas, si eres católico, si eres evangélico, bautista, mormón, adventista, no importa, somos todos hijos de Dios y la salvación que se ofrece es para todos. Exacto. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer, si hay personas que todavía tienen dudas, lo que nosotros hacemos es predicar palabra de Dios. Eso es lo que van a escuchar en nuestros sermones, que siempre estamos predicando la palabra de Dios y no estamos predicando ni siquiera mencionando libros que puedan ser de nuestra iglesia, ¿no es cierto? O ¿cómo se dice? Escritores de nuestra iglesia, ¿no es cierto? No. Entonces, en cuanto al marco legal que me preguntaba, yo le contesté, le dije que nosotros estábamos habilitados a nivel de aquí del estado o de la provincia, no sé cómo ustedes lo entienden, y que también estamos registrados a nivel nacional. Está habilitada como una organización sin fines de lucro. Somos una iglesia cristiana, dice allí la web nuestra, ¿no es cierto?
Así que bueno, si con esto puedo responder a las preguntas que ustedes puedan tener en mente, ahí está, lo que estamos tratando. También nos han preguntado dónde nosotros tenemos la iglesia porque quieren congregarse. Y hasta algunos nos han preguntado cómo ayudarnos, cómo ayudar en el ministerio. Y bueno, entonces la respuesta es que todavía nosotros no tenemos un edificio donde nos reunimos. Sí estamos tratando y por eso es que se abrió una cuenta a nombre del ministerio. Y bueno, creemos que en el futuro no muy lejano, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, si es su voluntad, vamos a tener un lugar rentado donde vamos a tener la iglesia. Exacto. Sin ir en contra de ninguna religión, no. Sin ir en contra de nadie, nosotros no estamos yendo en contra de nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que nos gusta trabajar para el Señor, sentimos el llamado y entonces lo hicimos así. Esto no surgió de la noche a la mañana y sin haber orado ni nada. Nosotros oramos mucho, creemos que Dios nos dirige y creemos que Él nos pidió que prediquemos el Evangelio y eso es lo que estamos haciendo, nada más. Sí. Nada fuera de la Biblia, nada fuera de lo común. Todos podemos tener nuestras opiniones, todos tenemos diferentes etapas de crecimiento y no todos tenemos la misma revelación al mismo tiempo. Es decir, pero sabemos que Dios proveyó el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Y en eso tenemos la confianza, en Dios, no en nuestra propia inteligencia, no en nuestras propias opiniones. Lo hacemos con oración, creyendo que el Espíritu Santo es el que nos dirige. Y Él es el que nos enseña. En una de esas lo que pensamos hoy, mañana cambia, porque el Espíritu Santo nos muestra otra cosa. No somos dueños de la verdad. O nos aclara algo. Nadie es dueño de la verdad. No. La verdad es una sola. Es importante que aclaraste eso, que nosotros no estamos en contra ni de nuestra organización ni de ninguna iglesia. Por eso es que no hablamos en contra de nadie. Simplemente compartimos la palabra de Dios, que creo que es lo que nos une, ¿no es cierto? La fe, la palabra de Dios y la fe en el Señor Jesús. Exactamente. Y en la creencia de que Jesús nos salva. Entonces, dicho esto, vamos a hacer una oración para terminar. Sí. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la bendita oportunidad y la bendición, Señor, de tu palabra, porque nos permite, Señor, investigar, nos permites estudiar y, Señor, nos haces darnos cuenta de cómo es tu verdad. Nos revelas a cada día verdades nuevas, renovadas, aclaradas, Señor, y sabemos que tú nunca nos vas a dejar solos. Y que nunca nos vas a desamparar, Señor, y que siempre vas a revelarte a los hijos que abren el corazón. Te pedimos por nuestros oyentes, por cada uno de ellos, cada uno de sus problemas, cada una de sus dificultades, Señor, y que este estudio haya sido de construcción para su vida espiritual. Te lo rogamos sin mérito alguno de nuestra parte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.